y que creo que no me entendió, me malinterpretó. Lástima, repito, que no esté él aquí, porque yo dije que había que resolver una contradicción que hay entre la pequeña y mediana minería y la artesanal en muchas zonas de Colombia, empezando por la zona del Bajo Cauca antioqueño. Y él de ahí dedujo que yo estaba de acuerdo con él, no sé por qué, realmente. Porque yo lo que pienso es que a esa pequeña y mediana minería hay que atenderle sus reclamos. Yo entiendo dónde está la discusión. El gobierno está diciendo que a los artesanales sí les van a poner atención y que a los otros los van a erradicar, sí, porque son ilegales. Yo digo que no, son informales, los artesanales y los pequeños y medianos. Y hay que encontrarle una solución a los pequeños y medianos. O sea, aquí hay tres minerías: la de la gran minería, la de la pequeña y mediana minería y la artesanal. Son tres. Entonces el gobierno no puede, que fue lo que entiendo yo, interpretó mal el viceministro, decir que sí, que vamos a ver qué hacemos con los artesanales. Los de la gran minería, me pareció entenderle que esos todo lo hacen muy bien, y fue a lo que se refirió con razón el senador Valera. No es cierto que todo lo hagan bien. El caso de Drummond es escandaloso en el Cesar, eso es una especie de vergüenza mundial lo que está sucediendo allí en cuanto a estos temas del medio ambiente. Pero además hay un punto con esa pequeña y mediana minería que hay que resolver, y hay un problema que hay que resolver, señor director de Ingeminas. Aquí no puede ser que se aparecen 3 o 4 transnacionales, les titulan toda la tierra de Colombia y se quedan con esa tierra titulada para toda la vida. Este es un problema que hay que mirar. Es decir, esto no puede seguir siendo el gobierno alcahuete de los especuladores mineros, que tienen como oficio conseguir títulos como puedan y dejarlos calentando, como se dice, hasta que llegue el momento del gran negocio. Sí, este es un punto delicadísimo, que es el que está creando el problema social. Entonces aquí tenemos miles y miles de mineros colombianos que no pueden trabajar como mineros porque el título lo tiene una transnacional o un monopolio o un avivato, que anda viendo a ver cómo la vende. Y que por supuesto esto termina generando minería de hecho, porque son compatriotas que tienen el derecho a trabajar en lo que es su oficio, el oficio de sus padres y de sus abuelos. Pero bueno, a lo que quería referirme es que no quede confusión sobre lo que dijo el viceministro de Minas, porque podría prestarse para confusión. Ya entrando al tema de este debate, un par de cosas. Siempre lo digo, yo no me opongo, yo no tengo una posición de principios en contra de la inversión extranjera en Colombia, ni tengo una posición de principios en contra de la minería extranjera en Colombia, ni de la gran minería. Lo que sí digo es que esos casos hay que mirarlos casos por casos, porque es un prejuicio que no resiste análisis suponer que porque es capital extranjero y porque es gran minería ya es bueno. Ese es el punto de la discusión. O sea, eso me lo tienen que demostrar caso por caso. Porque si algo está quedando claro en los debates de los últimos años, es que hay momentos en que el capital extranjero le hace un daño descomunal a la economía del país cuando entra o cuando sale espantado en un proceso especulativo, y cada vez son más los datos que nos dicen que la gran minería transnacional puede generar problemas ambientales extremadamente graves. Esto lo dejo como una especie de principio. Segundo, este caso del páramo de Santurbán es un caso bien especial, y yo diría que es difícil encontrar un caso peor, digamos, en cuanto a los riesgos, que este del páramo de Santurbán. No ministra porque sea páramo, si se quiere ese es un problema menor del asunto, es porque es gran minería y porque hay acueductos. Ese es el punto clave. Si no hubiera páramos estaríamos, a mi juicio, en el mismo debate. Veamos la cosa con despacio. Primero, estamos hablando de minería de cielo abierto. Esta es una categoría distinta de minería. Yo le decía aquí al senador Corda hace un momento que esto hay que mirarlo, porque no son lo mismo las licencias y los permisos y los títulos que se expidieron antes de la gran minería que después de la gran minería. Aquí hay un fenómeno tecnológico nuevo, cuyo impacto ambiental es absolutamente desproporcionado, descomunal, casi que inimaginable en cuanto a asunto. Es decir, cuando a uno le dan las cifras de la piedra que hay que mover, de los explosivos que hay que usar, de la cantidad de cianuro que hay, de cianuro que hay que usar, entonces uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? Porque es una especie de cosa que a ratos es como de locos, lo digo con toda franqueza. Es decir, la destrucción ambiental para poder sacar unos cuantos gramos de oro es una cosa por completo desproporcionada, que solo se explica porque los precios del oro están muy altos, que solo se explica porque la tecnología ha generado unas máquinas que uno se queda pues anonadado, ¿cierto? Y unos explosivos poderosísimos, pero
Desde un análisis puramente ambiental, es como una especie de absurdo lo que hay en esa minería. Y eso es lo que se está discutiendo en todas partes. Ahí acaba el doctor Manuel Rodríguez, que fue ministro de Ambiente, llamando la atención cómo en Estados Unidos gente de altísimo nivel científico está proponiendo una moratoria a la minería de cielo abierto. Está diciendo, paremos eso y estudiémoslo nuevamente. O sea, analicemos qué es lo que sucede, porque los impactos que se están encontrando son absolutamente descomunales, impactos que no se pueden manejar. Eso de que las transnacionales o las grandes mineras controlan las cosas, esos son cuentos que nos echan. Está dicho de mil maneras. Dice también el doctor Manuel Rodríguez, en Europa ya hay todo un movimiento muy exitoso en contra del uso del cianuro en minería, ya está prohibido en Alemania, en la República Checa está prohibido también. Ya ha habido votaciones en el Parlamento Europeo en que por cantidades abrumadoras de votos se ha decidido que no debe haber más de eso y los gobiernos no lo ponen en práctica, pero digamos que avanza esa posición. Entonces yo quiero llamar la atención sobre que aquí estamos hablando de un riesgo que es distinto a cualquier otro riesgo. Y anota el exministro Manuel Rodríguez que en los últimos años contabilizan los europeos por lo menos 30 accidentes de la mayor gravedad. Sin contar este último de Rumania ahorita, que no es exactamente de minería, pero que se parece, ese reguero de esa cosa roja que se hizo. 30 accidentes de la mayor gravedad, problemas de filtración de venenos en las aguas subterráneas, etcétera, etcétera. Y a propósito de accidentes, porque claro, en las licencias ambientales se controla todo menos los accidentes. El problema son los accidentes. Aquí ustedes en Cúcuta, senador Mora, acaban de vivir una situación, o estuvimos al borde de vivir una catástrofe, yo no sé, por minutos no se inundó el acueducto de Cúcuta de un derrame de petróleo, ¿sí?, de un oleoducto que se reventó unos kilómetros arriba de la bocatoma del acueducto. Afortunadamente alguien alcanzó a cerrar la llave. Ahora, recuerdo cuando discutimos eso aquí con el ministro del Medio Ambiente, el ministro dijo, no, pero es que se suponía que eso no podía pasar. Y claro, todos los estudios de impacto ambiental decían que el tubo no se podía romper. Bueno, pero se rompió. Y recuerdo que esa vez le preguntamos al ministro, bueno, ministro, ¿y si el tubo se rompe, alguien responde? Dijo, no, nadie responde. Porque en las leyes colombianas, ese tipo de cosas, que son casos fortuitos o accidentales, o que no se pueden prever, no tienen responsabilidad. Ojo con eso que estoy diciendo, no tienen responsabilidad. Entonces, este es un punto clave para hacerle a estas transnacionales que nos llegan a ofrecernos todo tipo de garantías y de seguridades de que no va a pasar. La pregunta es, ¿y si pasa? ¿Sí responden? Y hago una pregunta que es más simple, ¿responden con todo el patrimonio de la transnacional? Porque entonces a uno aquí le pintan transnacionales poderosísimas. Pero ¿nos responden aquí con todo el patrimonio de la transnacional a escala global? ¿O nos responden con el capital pagado de la subempresa que montaron aquí? Estemos seguros que no responden con todo el patrimonio. Y que si el caso se presenta, por supuesto que ese día se olvidan de las cosas. Esta es la realidad de estos asuntos. Esto no es un problema teórico, esto es un problema por completo práctico. Por completo práctico. Y ojo, llego al punto. No es el punto, no, el problema aquí grave en este caso no es el páramo, que es bien grave, y que las cosas se están organizando para que puedan hacer esa explotación en ese páramo con el cuento de que es un título viejo y que no sé qué, ¿cierto? Ya vamos sabiendo para qué se metió en el código esa cosa de, ¿cómo es que se llama?, de la integración de áreas. Entonces ahora resultó que lo que parecía una cosa menor de tipo técnico, ¿cierto?, de que era que si había una mina aquí y otra al lado, entonces simplemente el camión pasaba de un sitio a otro, sí, para ahorrarse unos pesos de gasolina, nos resultó es que se nos fueron de para atrás con los títulos y con los derechos que se les antoje. Y entonces para unas cosas tienen ley del año de UPA y para otras cosas tienen ley de la más nueva. Esas son las cosas en las que estamos. Y entonces en este caso ya estoy viendo que lo del páramo se está volviendo un asunto menor. Entonces por eso yo digo, si quieren saquen el páramo. Digo yo en gracia de discusión, simplemente gracia de discusión, pero entonces me meten el acueducto. Y yo le hago una pregunta a la ministra de Ambiente, le hago una pregunta al gobierno nacional.
vamos a poner en riesgo los acueductos de Bucaramanga y su área metropolitana y de Cúcuta, los vamos a poner en riesgo en este proyecto. ¿Eso es aceptable? La ministra decía hace un momento, no, es que si es páramo, olvidémonos. Yo diría, ministra, no, es que si es acueducto nos olvidamos. ¿Sí? Si es acueducto nos olvidamos. Porque yo hago una pregunta, si se destruye el acueducto de Bucaramanga, ¿qué pasa? Miren, ¿qué calibre de ratonera se convierte Bucaramanga si ese acueducto queda inutilizado por un accidente en este proyecto? En Cúcuta, la misma pregunta. Este es el punto, a mi juicio, central de la discusión. Este es el punto central de la discusión. Entonces yo diría que aquí casi que el absurdo es que ese proyecto se siga tramitando y se avance sobre él y se sigue, incluso que tengan a esa empresa gastando plata ahí e intrigando y haciendo de todo para hacer el proyecto, así se ponga en riesgo el agua de los bumangueses y de su área metropolitana. Bueno, cuando uno dice estas cosas, entonces le dice, no, senador Robledo, pero es que mire los beneficios económicos de esos proyectos mineros, Colombia, la minería, el futuro del país, ¡paja! ¿Cuál es la realidad de estos proyectos mineros? Particularmente de estos de oro. ¿Empleos? ¿Cuántos empleos produce? Poquísimos, porque todos sabemos que es precisamente por el gran empleo de maquinaria y de muy poca mano de obra que se pueden hacer, senador Mora. Es decir, si esto fuera pica y pala no lo podrían hacer porque no les daría el costo-beneficio. Entonces lo pueden hacer es porque el empleo que produce no es nada, o sea, son proyectos que funcionan sobre una gran inversión en bienes de capital y prácticamente nada en fuerza de trabajo. O sea que eso empleo no produce. Las regalías, lo señaló el senador Durán, 4%, pero ese 4% es el 80% del precio internacional. O sea que hay que sacarle el 80% al 4%. Y eso da 3.2% de regalía real. Y entonces uno se pregunta, ¿nos vamos a meter en estos riesgos por el 3% de regalía real? 3%, o sea, vamos a arriesgarle a los bumangueses todo lo que les estamos arriesgando para que el Estado colombiano reciba el 3.2%. O sea, es mejor negocio sacar el oro, vender los explosivos del oro, ser el dueño de la volqueta, el que hace el hueco, el que hace el anillo. Todo el mundo gana más plata con el oro que este país, que el Estado colombiano. Y aquí aparece un nuevo agravante que es parte del debate de la ley de regalías, lo mencionó bien también el senador Durán. Es que antes esas regalías iban básicamente para la región, para el municipio y el departamento, pero con la ley que viene, fácilmente aquí lo que va a suceder es que a los de Bucaramanga y a los de Cúcuta se quedan sin acueducto y la plata, yo no sé, se la gastan en cualquier parte. Probablemente el segundo túnel de la línea, no sé, un ferrocarril de no sé dónde a no sé dónde, etcétera, etcétera. O sea, que este sería un tema que se debería mirar. Y como si fuera poco, decir que sí, que vamos a ver qué hacemos con los artesanales, los de la gran minería, me pareció entenderle que esos todo lo hacen muy bien y fue a lo que se refirió con razón el senador Valera. No es cierto que todo lo hagan bien, el caso de Drummond es escandaloso en el Cesar, eso es una especie de vergüenza mundial lo que está sucediendo allí, los pequeños y medianos, y hay que encontrarle una solución a los pequeños y medianos. O sea, aquí hay 3 minerías, la de la gran minería, la de la pequeña y mediana minería y la artesanal, son 3. Entonces el gobierno no puede, que fue lo que entiendo yo, interpretó mal el viceministro, no sé por qué realmente, porque yo lo que pienso es que a esa pequeña y mediana minería hay que atenderle sus reclamos. Yo entiendo dónde está la discusión, el gobierno está diciendo que a los artesanales sí les van a poner atención y que a los otros los van a erradicar, ¿sí? Porque son ilegales. Yo digo que no, son informales, los artesanales y que creo que no me entendió, me malinterpretó. Lástima, repito, que no esté él aquí, porque yo dije que había que resolver una contradicción que hay entre la pequeña y mediana minería y la artesanal en muchas zonas de Colombia, empezando por la zona del Bajo Cauca antioqueño. Y él de ahí dedujo que yo estaba de acuerdo con él en cuanto a estos temas del medio ambiente. Pero además hay un punto con esa pequeña y mediana minería que hay que resolver, y hay un problema que hay que resolver, señor director de Ingeminas. Aquí no puede ser que se aparecen 3 o 4 transnacionales, les titulan toda la tierra de Colombia y se quedan con esa tierra titulada para toda la vida.